Quería preguntarte si podrías confirmar que mañana el gobierno presentará una cautelar ante la justicia con la Superintendencia de Servicios por los aumentos en las prepagas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó preocupación por los viajes del presidente en aviones de línea. Quería preguntarle sobre el tema de la ley de bases. Pasa el tiempo y no se empieza a tratar en el Congreso. A la adquisición de los F-16, ¿cuánto efectivamente se habla de 650 millones de dólares? ¿Cuánto efectivamente gasta el Estado argentino con esta adquisición, tomando en cuenta el fuerte ajuste que se está viviendo en otras áreas del gobierno? Sin embargo, salió este informe del FMI, en su informe de perspectivas económicas globales, donde sostienen que Argentina tendrá una caída del 2,8% del PBI y una inflación interanual del 250%, o sea, una mayor recesión. Acumulada en el año la inflación sería de 150% y hará que haya un desempleo del 6,6%. ¿Ustedes estos números los toman como referencia de algo? Muy buenos días, perdón la media hora de atraso. Bueno, en principio contarles, hoy tuvimos reunión de gabinete, como es habitual, tanto los días martes como jueves de cada semana. Dentro de los temas estuvo el análisis de la inflación y lo que consideramos que se está dando, que es una desaceleración en los precios que venimos viendo desde hace un tiempo. Además, la ministra Bullrich nos informó que estaba enviando al Congreso finalmente los proyectos de ley que anunció aquí en conferencia de prensa hace algunos días atrás junto al ministro Petri, y además, por supuesto, analizamos el viaje del ministro Caputo que va a emprender hacia los Estados Unidos. En otro orden de cosas, el ministro de Defensa, Luis Petri, firmó esta mañana en Dinamarca el acuerdo para la adquisición de los 24 aviones de combate F-16. Estas aeronaves de capacidad supersónica se utilizan actualmente en Europa y van a garantizar el control del espacio aéreo argentino y tener respuesta inmediata ante cualquier amenaza que se acerque por aire, mar o por tierra. Es la adquisición militar más importante de los últimos 50 años de historia argentina y representa claramente una nueva era que inició Javier Milei entre, por supuesto, los argentinos y sus Fuerzas Armadas. Mañana el ministro se reunirá con el secretario adjunto y el secretario general adjunto para asuntos políticos y políticas de seguridad de la OTAN para avanzar en acuerdos con la Alianza Militar Internacional. Dicho esto, los escucho. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Jaime. Bien, muy bien. Te quería consultar con respecto a lo que vos decís, a la adquisición de los F-16, ¿cuánto efectivamente se habla de 650 millones de dólares? ¿Cuánto efectivamente gasta el Estado argentino con esta adquisición, tomando en cuenta el fuerte ajuste que se está viviendo en otras áreas del gobierno? ¿Cómo se va a pagar, digamos, y si es beneficioso para la Argentina y prioritario también para la Argentina? Bueno, esta pregunta me la han hecho cuando se conoció lo de los caza F-16 hace algunos meses atrás o hace algún tiempo atrás. El contrato gira en torno a los 300 millones de dólares, por debajo de del costo de mercado, digamos, o del valor de mercado de estos aviones. Esto se va a pagar en plazos que después el propio Ministerio de Defensa va a dar el cronograma para que ustedes lo conozcan. Y además aprovecho la pregunta para aclarar que el contrato no solo incluye aviones, sino que además incluye armamento y también incluye repuestos. También te cuento que este año va a llegar el simulador a la Argentina, para que, por supuesto, los pilotos se puedan capacitar y pilotear finalmente los F-16. Esa capacitación dura el plazo de un año y a partir de allí empezaremos a recibir efectivamente los aviones. Por supuesto que yo les doy las generalidades, después, por supuesto, los detalles, el propio Ministerio de Defensa los va
los va a anunciar. Por supuesto, siempre es un tema de seguridad nacional, así que será con las precisiones que efectivamente el Ministerio de Defensa considere. Y con respecto a tu pregunta, es la que contesté hace un tiempo, efectivamente nosotros consideramos que la Argentina es un todo, por supuesto, con cuestiones que son más prioritarias y más urgentes que otras. Dentro de eso, nosotros entendemos que las Fuerzas Armadas son una prioridad, porque, te repito, la Argentina no es solo, por supuesto, la economía, sino que hay otras áreas que también consideramos sensibles y fundamentales, como es nuestra defensa nacional. Buenos días, Manuel. ¿Cómo andás? Josefina, de MDZ Online. Quería preguntarte si podrías confirmar que mañana el gobierno presentará una cautelar ante la justicia con la Superintendencia de Servicios por los aumentos en las prepagas. No, y no lo puedo confirmar, ni afirmar, ni hacer ninguna apreciación, pero un poco te repito lo que dije ayer. Esta semana seguramente haya novedades de acciones que tomaremos en virtud de esta cartelización, de la cual nosotros entendemos que se dio en pos de, por supuesto, la defensa de la competencia, del libre mercado y de, por supuesto, ante todo, los argentinos, ¿no? Hola, aquí estamos. Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix, Buenos Aires. Quería saber con respecto a lo que decías sobre lo que trataron en la reunión de gabinete. Estuvieron viendo el tema de la inflación y la ven que va bajando. Sin embargo, salió este informe del FMI, en su informe de Perspectivas Económicas Globales, donde sostienen que Argentina tendrá una caída del 2,8% del PBI y una inflación interanual del 250%, o sea, una mayor recesión. Acumulada en el año la inflación sería de 150% y hará que haya un desempleo del 6,6%. ¿Ustedes estos números los toman como referencia de algo, callan y otorgan o ven que tiene perspectiva de alguna posibilidad de que esto sea erróneo? No, a ver, futurología no hacemos. Por supuesto, lo hemos dicho incluso cuando el Fondo Monetario había indicado que a mitad de año levantábamos el cepo o que era la estimación que tenían. Bueno, no es más que eso, una estimación. Después, sobre la marcha, iremos viendo si esa proyección se cumple o esa predicción se cumple. E iremos viendo también, bueno, qué elementos utilizó para hacer esa proyección. La verdad es que ni la afirmo ni te la niego, porque no tenemos manera de saberlo. Es simplemente una estimación más, por supuesto, de un organismo muy importante y muy relevante, pero dentro de otras tantas que hay también, algunas en tono, en acordes a lo que me comentás vos, y otras no tanto. Iremos viendo. La verdad es que nosotros no nos basamos en lo que dicen que va a pasar dentro de 8 meses, sino que además, vamos por la repregunta, sino que además estamos muy enfocados en cada día, en ir avanzando en el día a día, en solucionar los problemas de la Argentina. Sí, cortita, solamente agregar si el organismo puede tener en cuenta en las negociaciones que hay, justamente viaja Luis Caputo, estos números, digo. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Entiendo que sí, ¿no? Porque si son sus propias proyecciones, entiendo que las utilicen para analizar la situación argentina con el ministro Caputo y con el resto de las charlas que tengan con funcionarios del Gabinete Nacional. Ahora, no quita que nosotros el camino, independientemente de lo que digan terceros, estén más involucrados o no, como puede ser el caso del fondo, nosotros el camino lo tenemos delineado y ese camino vas a ver que va a cumplir con las expectativas de todos, porque es un camino muy claro basados o partiendo desde el equilibrio de las cuentas públicas y sobre, que lo vengo repitiendo en más de una oportunidad en esta conferencia y lo repetirá hasta el hartazgo, en este camino que parte del equilibrio de las cuentas públicas, a partir de ahí el camino lo tenemos delineado, así que la opinión de terceros en base a proyecciones propias de esos terceros, bueno, corre por cuenta de terceros, esa es la realidad. Buen día, vocero. ¿Cómo andás? Ramírez, de parlamentario.com. Bien, gracias. Quería preguntarle sobre el tema de la ley de bases. Pasa el tiempo y no se empieza a tratar en el Congreso. Y hay un artículo que trae polémica, que es el que no está, que es el de las tabacaleras. Había en la versión original
un artículo por el cual se aumentaban los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y se suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos. Hay sospechas de influencia sobre una tabacalera, Sarandí, del señor Pablo Otero. Quería saber los motivos por el cual se retiró de la versión original y ahora no figura ese tema. Gracias. Bueno, a ver, estamos por supuesto en los días finales antes de que efectivamente la ley inicie su camino parlamentario final. Por lo tanto, tratamos de no decir cuestiones que puedan interferir en esa conversación entre los diferentes sectores. Nuestra idea es que la ley con respecto al tabaco sea una ley que vaya aparte, precisamente para que los lobistas que uno pueda suponer que haya de los diferentes sectores no interfieran, que no hagan sus negocios o que no intenten hacer sus negocios y que esto sea una discusión donde sea efectivamente pura y sin ningún tipo de injerencia de nadie, ni que nadie tenga la posibilidad, que no sean los interesados en términos parlamentarios, de interferir. Después, ¿qué termina ocurriendo en estos días de conversaciones? Sinceramente no lo sé, pero la idea del gobierno en principio es esa. Veremos si, obviamente, te repito, las conversaciones parlamentarias, nosotros no tenemos injerencia o no queremos que haya injerencia, pero la idea del gobierno es esa, es evitar cualquier tipo de lobby y cualquier tipo de intromisión de quienes no les corresponde interferir en este tipo de cuestiones tan relevantes, ¿no? Como es una ley en el Congreso. Última pregunta. Brenda, ¿cómo estás? Hola, buen día. Brenda Struminger. Para Infobae quería preguntarte cuándo se va a convocar el plenario de comisiones que estaba previsto en principio para esta semana, si puede llegar a convocarse esta semana o si sería ya para la próxima. ¿Cuánto tiene que ver la reforma laboral que presentó la UCR? Tengo entendido que el gobierno tenía ciertas dudas con respecto a este proyecto. ¿Cuáles son esas dudas? Y algo aparte, chiquito, y quería saber si esto lo hablaron hoy en la reunión de gabinete, si lo conversaron entre ellos al menos, y si habría posibilidad de que empiece a utilizar el avión presidencial, donde, como dijo la ministra, tendría protección de la Casa Militar. Gracias. Bueno, sí, efectivamente el Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen en que el presidente de la Nación siga volando en vuelos de línea o en vuelos comerciales comunes, digamos. El presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad a todas las partes involucradas les ha elevado un informe reservado del porqué de esta sugerencia. Así que efectivamente el presidente dejará de usar aviones comerciales para viajar. Después veremos la implementación no de esta solicitud, pero sí de esta recomendación que hace el Ministerio de Seguridad para que el presidente, por supuesto, tenga todas las condiciones de seguridad que su investidura ameritan. Con respecto a la ley bases, la verdad no te lo puedo confirmar. Sí, no va a ingresar el día de mañana, estaba previsto. En un momento se habló de que mañana iba a ingresar, mañana efectivamente no va a ingresar. No te puedo dar más precisiones porque no las tengo, sinceramente. Dependerá de cómo continúen las charlas o las conversaciones con los diferentes sectores. Así que no tengo nada para decirte. Probablemente, y en virtud de los tiempos, efectivamente esto ocurra la semana que viene, pero la verdad es que no, es más una conjetura personal que información. Por mi conocimiento de los tiempos, entiendo que va a ser la semana que viene, pero cuando tenga precisiones, de todas maneras, se los voy a comunicar. Gracias.